Bien, como les venía diciendo, considero que a la pregunta concreta que me hicieron, que si pretendiésemos crear un tribunal de carácter constitucional, este debería emanar claramente de una convención constituyente. Podría surgir del Poder Judicial, pero, de una ley del Congreso, pero creo que para darle mayor legitimidad debería emanar de una convención constituyente. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Sí, profe. Ahora bien, yo les mencioné hace un instante que el efecto era interpartes. Sin embargo, se ha ido flexibilizando este sistema. Porque, por ejemplo, en el año 2009, la Corte se expidió en el caso Alavi, y allí se admitió que en el marco de determinadas acciones colectivas se podía declarar la inconstitucionalidad y el efecto del fallo podía ser erga omnes, es decir, para todos. En realidad no sería erga omnes, sino que lo restringiría a un grupo determinado. ¿Qué es lo que ocurrió allí? En ese fallo lo que se estaba discutiendo era la constitucionalidad de la denominada ley espía, por la cual todos tienen acceso a las grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas. Era lo que se estaba Perdón, ¿en qué lugar ocurrió? acá. Ah, bárbaro. Estoy hablando del control de constitucionalidad en la Argentina. ¿Dónde va a ser? Acá. Y bueno, como ya les digo, se discutía la constitucionalidad de esta ley. Y allí la Corte flexibilizó la declaración de inconstitucionalidad en cuanto a los efectos de la sentencia, porque tendría que haberle surtido efectos a Alavi, que fue el que peticionó. Sin embargo, allí la Corte dijo que en el marco de acciones colectivas o de clase, se expanden los efectos de la sentencia a todas las personas o miembros de un grupo que se vean afectados en un mismo derecho. ¿Para qué? Para evitar la multiplicidad de demandas. Esto se da mucho en el marco de los derechos de incidencia colectiva y de derecho del consumidor principalmente, donde hay precisamente una homogeneidad de intereses. ¿Esto por qué lo digo? Podría darse en el marco de los pedidos de inconstitucionalidad que se verificaron en los años 2016, 2017, con los aumentos indiscriminados de tarifas. Cuando un grupo de consumidores, o mejor dicho en este caso, usuarios de un servicio público, pedían la nulificación de la norma o de los decretos que avalaban el aumento, la sentencia aprovechaba no solamente a los peticionarios, sino a aquellos que se encontraban comprendidos en el mismo grupo. Por ejemplo, en el caso de las tarifas de gas, aquellos que podría ser aquellos que se encontraran comprendidos dentro de la misma categoría, residencial 1, pónganle todos los residenciales 1. En estos casos podría expandirse hacia todos los que forman parte de ese grupo de interés el efecto de un fallo que declara la inconstitucionalidad de una norma. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, o sea que Sí, profe. en un caso particular que alguien plantee la inconstitucionalidad, solo sería para ese caso, pero ahora si es un reclamo colectivo, ahí sí se analiza y se deroga la norma o bueno, lo que sea para hacerla inconstitucional. No es que se deroga. Al grupo comprendido en la misma categoría no se le aplica. No tiene efecto derogatorio sobre la norma la declaración. Bien. Bien. Eso es, perdón, cuando a veces en una demanda se hace referencia a ciertos casos también. No entiendo la pregunta. Por ejemplo, a veces en una demanda se hace referencia a ciertas sentencias de casos particulares. No, eso es cuando uno
acciona en tribunales, ya sea en la materia que sea, cuando uno peticiona a los jueces, generalmente para respaldar la interpretación que uno hace del derecho fundado en los hechos, trata de respaldar la pretensión con alguna sentencia. Exacto, y con jurisprudencia. Miren, yo estoy reclamando esto y mi reclamo lo avala la sentencia dictada por la Corte en el caso tal, por la Corte de la provincia en el caso tal, o por tal tribunal en el caso tal, en el caso tal y en el caso tal. Eso es para respaldar mi postura. El control judicial, el control de constitucionalidad difuso en la Argentina se aplicó por primera vez en el caso Sojo del año 1867, en la cual se impugnó la constitucionalidad de una decisión de la Cámara de Diputados, en la cual había dispuesto la detención de un caricaturista. Parecía que a los diputados no les gustaba cómo lo satirizaban. Entonces la Cámara ordenó la detención de este Sojo. Fue la primera vez que se planteó la inconstitucionalidad de una norma o acto de uno de los poderes del Estado. Pero la Corte allí dijo, miren, esto emana de la Cámara de Diputados, pero es una detención dispuesta por la Cámara de Diputados, no es una ley. Por lo tanto, procesalmente no corresponde. No estaban impugnando judicialmente una sentencia de un órgano inferior, sino que estaban impugnando una medida no legislativa de la Cámara de Diputados. Sí, ¿qué me querías preguntar, Verónica? Eso es como que no es racional, como que atenta contra las garantías que sí defiende la Constitución. Podría siempre, para uno de los raseros que utilizan los jueces para determinar la constitucionalidad o no de una norma, cuando no es tan clara la letra de una y otra, es precisamente si es razonable o no lo dispuesto por el poder político del Estado. Recuerden ustedes que en el artículo 28 rige el principio de razonabilidad. Entonces, por ejemplo, recuerden ustedes que los derechos se ejercen de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces allí, para ver si la norma que reglamenta el derecho es razonable o no, tenemos que ver, bueno, ¿se ha excedido en su reglamentación, ya sea el Congreso o el Poder Ejecutivo? ¿Es razonable el modo en que han decidido delimitar determinado derecho? Es uno de los principios. A veces, razonabilidad o irrazonabilidad podrían aplicarse como sinónimos de inconstitucionalidad a efectos de resolver un caso concreto. Y la primera vez que se declaró la inconstitucionalidad de una norma en nuestro derecho fue en el año 1888, en el caso del Hortondo contra la Municipalidad de Buenos Aires, en la cual se impugnó una ley por la cual se expropiaban algunas fincas de vecinos para abrir la Avenida de Mayo. Se consideró que la norma iba demasiado contra el derecho de propiedad y en consecuencia se declaró la inconstitucionalidad de una norma. La otra cuestión que está discutida es, ¿puede ejercerse de oficio el control de constitucionalidad? ¿Qué significa de oficio? Yo como juez, las partes no me lo pidieron, pero del estudio del expediente verifico que hay palmariamente una inconstitucionalidad. Yo como juez, ¿puedo declarar la inconstitucionalidad de la norma sin que me lo hayan pedido las partes? ¿Ustedes qué opinan? Para mí sí, profe, porque dice que... La doctrina tradicional sostenía que en el derecho procesal rige el principio dispositivo, por lo tanto yo no puedo ir más allá de lo que me piden las partes. Está bien, es una respuesta netamente formal de carácter procesal. No está mal, pero es una respuesta netamente formalista. Ahora, yo como juez, o si fuera juez mejor dicho, cuando tomo posesión de mi cargo, juro cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por lo tanto, si yo veo que en el marco de la causa que llega a mi estudio hay una inconstitucionalidad manifiesta, yo creo que no puedo mirar para el costado, porque ante todo yo tengo que hacer valer la Constitución.
los jueces juran cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Entonces yo creo que no estaría mal el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio, siempre y cuando la inconstitucionalidad emane de manera palmaria, manifiesta, sea algo burdo. Y en esto bueno, pero desde ese punto de vista, lo que decía Hamilton, que, o sea, si la norma, o sea, lo que dice la Constitución es lo que más refleja la voluntad del pueblo, y los jueces son los más idóneos para controlarlo, entonces, de algún modo, está bien lo que decía. En ese sentido no me cabe ninguna duda. Y en efecto, la jurisprudencia nacional ha ido flexibilizando esto. Como ya les digo, la jurisprudencia tradicional decía nunca. En cambio, la Corte, ahí les cito varios hitos jurisprudenciales de la Corte. La Corte cambió su jurisprudencia en el caso Mil de Pereira contra Provincia de Corrientes. Y luego, este criterio fue ratificado en varios fallos más. Y la Corte se hace eco de esto. En primer lugar, si ustedes recuerdan, la manda preambular de afianzar la justicia. Les recuerden que si bien el preámbulo no forma parte de la Constitución, actúa como una pauta hermenéutica, como una pauta interpretativa de su texto. Y recuerden que el preámbulo marca que la Constitución se sanciona, entre otras cosas, para afianzar la justicia. Entonces, ¿qué mayor acto de afianzar la justicia que si veo una inconstitucionalidad manifiesta, declararla, por más que no me lo hayan pedido las partes? El tema es también la razonabilidad con la cual el juez emplea esta medida. Porque tampoco uno podría cebarse y decir, soy el campeón de la Constitución y me dedico a estudiar todo y a barrer todo y a declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma. No. Tiene que, en el marco de una causa concreta que llegue a mi estudio, en el cual surja palmario, concreto, que se ha producido una infracción constitucional. Y ahora vamos a entrar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Profesor, eso entraría en la ética, dentro de la ética profesional justamente del juez, en este caso. Me parece más que ética profesional. Pero digo, pero como para tomar algo como base. Creo que, reitero, forma parte de la función, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ya creo que es más una cuestión funcional que ética. Creo que es más un imperativo constitucional que ético. De todas formas, de hacerlo, tiene que ser a conciencia, porque también se pone en riesgo de que alguien decida hacerle un juicio político por una decisión de ese estilo. Tal cual, y por algo también Carlos les menciona la obra de Jeremy Waldron, Contra el gobierno de los jueces, se llama. Porque precisamente esto me da pie a lo que sigue. El tema es, ¿cuándo los jueces pueden interferir en la actividad de los otros poderes del Estado? En este sentido, la Corte norteamericana había acuñado el concepto de las political questions. ¿Qué significa esto? Cuestiones políticas no justiciables. Es decir, la Corte en determinados casos, la Corte norteamericana consideró que había facultades que eran privativas de los poderes políticos, es decir, del Ejecutivo y del Legislativo, y que no correspondía allí inmiscuirse. Es decir, cuando hay cuestiones que son propias, privativas de la política de cada poder, el Poder Judicial no debe entrometerse en ello. Reitero, si en el marco de una causa yo verifico concretamente que se me está afectando un derecho a una garantía, es mi obligación así declararlo. Ahora, yo no puedo, esto va en contra de la judicialización de la política, digamos. No puede ser que cada vez que se dicte una medida de gobierno terminemos discutiendo en tribunales. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde la causa Cuyen contra Lerena del año 1893, siguió a su par norteamericana en esto de las cuestiones políticas. Es lo que se conoce como la teoría de la autorrestricción. Es decir, yo en estas cosas no me meto. ¿Qué eran las materias a las cuales estaba vedado o la Corte consideraba que no podía intervenir porque eran cuestiones netamente políticas?
Por ejemplo, la declaración de del estado de sitio, la intervención federal a una provincia, la oportunidad, mérito o conveniencia de una reforma constitucional, el proceso de formación y sanción de una ley, el juicio político, el indulto, etcétera, etcétera. Allí, la Corte dijo, estas son facultades privativas de los otros poderes, yo no me puedo meter. Luego, este criterio se fue flexibilizando en el sentido de que, efectivamente, yo no puedo evaluar como juez cuál fue el objetivo político buscado por la norma o el acto. Sí, lo que debo verificar es que se hayan cumplido los pasos constitucionales para dictar una ley. Pero no puedo meterme en el contenido de la ley. Este criterio luego sería cambiado, por ejemplo, en el caso Fait del año 1999, donde analizaron unas normas, como fue la ley declarativa de la necesidad de la reforma constitucional. Como verán, hoy esta teoría de la autorrestricción se encuentra completamente pisoteada. Los jueces se meten absolutamente en todo. Absolutamente en todo. Y estamos llegando a aquello que quería evitar Waldron. O habría que decirle, bueno, ya que declaran inconstitucional todo, gobiernen ustedes, muchachos. Porque esa es otra también, vuelvo a reiterar. El pueblo ha elegido un poder legislativo y un poder ejecutivo para que gobiernen. Entonces, y a los jueces no los eligió nadie. Entonces tampoco puede ser que se metan sistemáticamente en todo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo, Sí. una pregunta. Entonces, tipo, en caso de un estado de sitio, los jueces no pueden hacer nada, ¿no? Tipo, no pueden decir que lo que declaró el Senado está mal. En este sentido, la Corte estableció en el año 1985, en el caso Granada, la razonabilidad de la medida o de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de sitio. ¿Qué es lo que ocurrió en Granada? Se dio en el marco del inicio del juicio a las juntas militares, producto de la gran turbulencia que se vivía y la posibilidad de producirse un golpe de Estado, el gobierno del doctor Alfonsín decide declarar el estado de sitio. Como consecuencia de esa declaración de estado de sitio, decidió detener a algunos periodistas claramente procesistas. Uno de ellos era Granada. Y Granada y otro grupo de periodistas interpuso un habeas corpus a efectos de recobrar la libertad. El caso llega a la Corte, ¿y qué es lo que dijo la Corte? Yo no puedo evaluar la oportunidad, mérito o conveniencia de la declaración del estado de sitio. Yo no me puedo meter en el por qué el presidente decretó el estado de sitio. ¿Está claro? Ahora, lo que sí yo puedo evaluar es que las medidas restrictivas de derechos tengan vinculación directa con la medida que originó el estado de sitio. ¿Qué quiere decir esto? Como digo siempre, se declara el estado de sitio, ¿no? Y vienen y nos detienen a todos nosotros que estamos dando una clase. ¿Tiene algo que ver que nosotros estemos dando clase con que se declare el estado de sitio? No. No, claro. En consecuencia, ahí corresponde que no nos detengan. Es decir, lo que se dispuso allí es que las medidas restrictivas tienen que tener vinculación directa con la causa que originó el estado de sitio. Si yo el estado de sitio lo decreté porque considero que hay peligro de golpe de Estado, las medidas tienen que estar vinculadas directamente a evitar el golpe de Estado. Es decir, detengo a los golpistas, pero no detener a troche y moche a cualquiera que ande dando vuelta. ¿Se entiende cuál es el espíritu? Sí, profe. Yo no puedo meterme en por qué el Ejecutivo dictó la norma. Es facultad privativa suya. Ahora sí, lo que yo debo controlar es que en el ejercicio de esa facultad no se salte. Si yo declaré el estado de sitio por A, las detenciones o las restricciones tienen que estar vinculadas directamente a A, no a B, C, D o F. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entiende.
Y ahora vamos a ver algunas vías procesales a través de las cuales puede ejercerse el control de constitucionalidad. Como ya les digo, el control, al igual que en el derecho norteamericano, no está tipificada ni en la Constitución ni en los códigos procesales. Ha sido una creación pretoriana de los jueces. Sí queda claro que debe plantearse en un caso judicial concreto, es decir, en el marco de una causa judicial. Algunos consideran que habría implícitamente una acción de inconstitucionalidad en el marco de la acción declarativa de certeza tipificada por los códigos procesales. Yo no lo veo tan claro y por eso no lo voy a desarrollar, porque además no tienen ustedes todavía las herramientas jurídicas para analizar esto, lo van a ver bien cuando vean derecho procesal, pero sí vamos a ver que, como ya les digo, que el control de constitucionalidad, o mejor dicho, la petición de la inconstitucionalidad, yo la puedo plantear en una demanda civil, en una causa penal, en un proceso laboral, en un proceso contencioso, etcétera, etcétera. Siempre en el marco de un proceso judicial concreto. No obstante ello, la Constitución ha abierto algunas válvulas de escape donde expresamente establece que con esa acción se puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Esas dos acciones son el amparo y el habeas corpus. La acción de amparo también originariamente surge como una creación pretoriana de los jueces, es decir, como una creación jurisprudencial. ¿En qué consiste el amparo? El amparo es una acción procesal, es decir, algo que yo acciono ante la justicia, sumarísima. ¿Qué significa sumarísima? Que debe resolverse en plazos sumamente breves, generalmente de 48 a 72 horas. ¿Y para qué yo acciono judicialmente? Para remover el obstáculo que impide el ejercicio de mis derechos constitucionales. Y en el marco de esa acción de amparo puede pedirse la inconstitucionalidad de la norma en la que se fundan los actos lesivos de mi derecho. Ahora bien, lo que tiene que quedar claro es que el amparo es la última ratio del ordenamiento jurídico. El amparo procede siempre y cuando no exista una vía procesal más idónea. Es decir, cuando ya los mecanismos procesales no solucionaron mi problema, recién allí puedo ir por la vía del amparo. Acá la masa mete amparo por cualquier cosa, amparo, 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 cuando hay cosas que pueden discutirse en el marco de procesos judiciales concretos. Voy de lo teórico a lo concreto. Todavía no voy a poner ejemplos y por si quieren preguntarme algo, lo dejamos para cuando entremos a cómo funciona esto en la práctica. Como ya les digo, fue de creación de los jueces esto. ¿Cuándo surge el amparo en la Argentina? En el año 1957. Año 1957 vivíamos en un gobierno de facto. ¿Saben ustedes? En el año 1955 se produce un golpe de Estado que destituye al gobierno constitucional del general Perón y se instala una dictadura militar, primero presidida por Eduardo Lonardi y luego por Pedro Eugenio Aramburu. Lo que se denominó la Revolución Libertadora, que de libertadora no tuvo absolutamente nada, como la denominábamos algunos, la Revolución Fusiladora. ¿Qué es lo que ocurrió? Este hombre, Siri, porque los casos judiciales que uno los ve como así fríamente en el papel, implica que detrás de ellos hubo personas de carne y hueso que vieron lesionado un derecho y que tuvieron que reclamar. Siri tenía un diario de izquierda en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y la policía le clausuró el diario por trosco, obviamente. Como de costumbre en una dictadura no podés opinar distinto. Pum, le cerraron el diario. En consecuencia, Siri decide accionar judicialmente y presenta un habeas corpus. Y en el marco del habeas corpus alega que se estaba violando su derecho a la libertad de expresión, su derecho de trabajar y su derecho de ejercer industria lícita. Presenta el habeas corpus, el juez de primera instancia se le rió en la cara. Le dijo, el habeas corpus es para otra cosa, no para esto. Tenía razón el juez. Va a Cámara, la Cámara dice, el habeas corpus es para otra cosa, no para esto. Y tenía razón también la Cámara. Meten el recurso extraordinario ante la Corte y la Corte dice,
Sí, sí, está bien. Desde un punto de vista formal tienen razón. El habeas corpus no es para esto, porque el habeas corpus tutela la libertad física, la libertad ambulatoria. Ahora, acá es claro que hay un ciudadano que se ha visto afectado en sus derechos. Y nosotros, como jueces, no podemos mirar para el costado cuando hay un ciudadano al cual se le están violando sus derechos constitucionales. Tenemos que amparar esos derechos constitucionales. Como consecuencia, la Corte allí acuñó el término acción de amparo, declarando la inconstitucionalidad de la norma en la que se fundó el acto por el cual la policía le había cerrado el diario. Como dice allí la Corte, es suficiente la comprobación inmediata de la restricción de las libertades constitucionales para que la garantía sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario a la inexistencia de una ley que la reglamente. Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagrados en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias. Si yo en una causa veo que se le está restringiendo el derecho a un ciudadano, no importa si tengo ley o no que reglamente, tengo que reconocerle al ciudadano el derecho restringido, alterado o amenazado. En el caso Siri era claro que fue una acción estatal. Era el Estado quien se había apropiado y le había cerrado el diario al ciudadano. Al año siguiente, en el año 1958, ya restablecida la democracia o la pseudodemocracia, con la llegada de Arturo Frondizi a la presidencia de la Nación, luego de elecciones con el peronismo proscripto, la Corte se expidió en otro caso, en el caso Cot, en el cual ya la restricción al derecho constitucional no había surgido por parte del Estado, sino de un particular. En este caso, se trataba de una empresa que había sido tomada por los obreros como consecuencia de un conflicto sindical. Cot alegaba la violación del derecho de propiedad. Y allí la Corte dijo: la diferencia con respecto a la índole pública o privada del autor de la restricción no es un presupuesto sustancial a los fines de la protección constitucional. Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que permita afirmar que la protección de los llamados derechos humanos esté circunscripta a los ataques que provengan solo de la autoridad. En consecuencia, ordenaron que se restableciera inmediatamente a Cot en el ejercicio de su propiedad sobre su empresa. Así es como surge el amparo, primero con Siri y luego con Cot. No vamos a discutir acá los derechos sindicales en el caso Cot, porque piensen ustedes que luego de la caída del peronismo, muchos derechos laborales fueron restringidos de manera manifiesta, incluso aún durante la presidencia de Frondizi. Ahora bien, esta acción de amparo que surge con estos dos casos judiciales, recién sería reglamentada en el año 1966, con el dictado de la ley 16986. Ley es un eufemismo, porque es una ley emanada de un gobierno de facto. Fue una ley dictada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Y fíjense el contrasentido y la deuda de nuestra democracia. La ley que rige la acción procesal tendiente a la protección de los derechos constitucionales es una ley de facto. ¿No es un contrasentido? Lo cierto es que la ley 16986 reglamentó el amparo como una acción tendiente a remover todo acto u omisión de autoridad pública, que en forma actual o inminente lesione, restrinja o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Y en tanto y en cuanto no existieran recursos o remedios judiciales más idóneos que permitieran la protección del derecho. En este sentido, la ley solamente habla de acto u omisión de la autoridad pública, no habla de actos de particulares. Ahora bien, si bien esta ley se mantiene plenamente vigente, en el año 94 pasó algo. Como saben ustedes, en el año 1994 se sancionó la reforma de la Constitución Nacional. Y en un capítulo denominado Nuevos Derechos y Garantías, se incorporó en el artículo 43 la acción de amparo.
Actualmente, los primeros 2 párrafos del artículo 43 de la Constitución reformada en el año 94 establecen expresamente la acción de amparo. Y nuevamente dice que todo habitante tiene acción expedita y rápida de amparo, expedita y rápido, es decir, que te tienen que resolver todo rápido, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, siempre el principio de subsidiariedad. Si hay otra vía procesal más idónea, no va el amparo. Contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, aquí sí, particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución, por una ley o por un tratado. Y allí dice claramente que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Generalmente, uno lo que ataca es una norma, la constitucionalidad de una norma. ¿Pero para qué? Para al hacer caer la norma, caiga el acto que aplicó la norma. El ejemplo más claro para graficar cómo funciona el amparo es el célebre corralito establecido como consecuencia de la crisis del 2001. Porque allí el acto que restringía el derecho de propiedad, ¿quién lo ejercía? No. Los bancos. Pues si yo te deposité el banco en el marco de la relación contractual que yo tengo con el banco, voy a buscar la plata, dámela. El banco que... Claro, pero no era el Estado el que... El Estado dictó una norma. Por eso, el Estado dictó la norma. El que restringe mi derecho, el que me impide acceder a mi derecho de propiedad, era el banco, no el Estado. Ah, sí. Entonces, ¿yo qué iba? Por un lado, atacaba la constitucionalidad de la norma, y por vía del amparo le pedía al banco, dame la plata. Mientras discutía la constitucionalidad de la norma, por vía del amparo, devolveme la guita. Mientras discuto si corresponde o no una prestación, vos me tenés que garantizar el derecho a la salud, y yo no puedo acceder a mi derecho a la salud. Porque son los ejemplos más claros. Obras sociales que se hacen las tontas y no quieren reconocer lo que corresponde, o el corralito que implicó una lluvia de amparos. Entonces, yo ataco la constitucionalidad de la norma, pero para remover el acto. Es decir, mientras discuto la Constitución, en aquel momento fue la ley 25671, y el artículo 214.02. Entonces, mientras yo pedía la inconstitucionalidad de la norma, a efectos de remover el acto del banco de no darme mi dinero. Porque el banco que decía, yo estoy amparado legalmente para no darte la plata. Entonces, bueno, yo estoy atacando la constitucionalidad de esa norma, así que mientras tanto, vos dame lo que es mío. Sí, Mateo. Estás muteado, Mateo. Abrí el Estás micrófono, muteado. Mateo. Ahí va, perdón. Quería consultar. El tema es, si supongamos que el banco te devuelve la plata, ¿no queda como sin efecto el planteo de la inconstitucionalidad? Consulto por lo que había dicho vos anteriormente. Porque es algo... Porque ya está resuelto. No, pero lo que pasa es que yo lo estoy pidiendo cautelarmente. Si se confirma la constitucionalidad del decreto, yo ante la emergencia te pido, dámela. Ahora, si después se confirma que el decreto es constitucional, el banco podría exigir que yo la devuelva. Ah, ok, bien. Lo que no lo iban a hacer porque les prendían fuego, pero... No obstante, en este caso concreto, se resolvían las dos cuestiones simultáneamente. Declaraba la inconstitucionalidad del decreto y como consecuencia le ordenaba al banco liberar el dinero. Perfecto, gracias. Y la otra novedad que introduce el artículo 43 de la Constitución es que se le otorga legitimidad procesal, es decir, que pueden interponer acciones de amparo, no solamente cualquier damnificado en el ejercicio de un derecho, sino también el afectado, sino también el defensor del pueblo de la nación, el ombudsman de la nación, o las asociaciones de defensa de derechos colectivos,
ya sea asociaciones ambientales, asociaciones vinculadas a la defensa de la competencia, del usuario y del consumidor, a efectos de presentar amparos colectivos, que estaba vinculado con lo que vimos hoy, amparos colectivos que abarquen a un grupo homogéneo de interesados. Usuarios de servicios públicos, afectados por contaminación ambiental, cuestiones vinculadas al derecho de la competencia, es decir, que no haya monopolios. En estos casos está legitimado, no solamente puedo ir yo, sino que puede ir el defensor del pueblo o asociaciones vinculadas a estas cuestiones. ¿Alguna pregunta con respecto al amparo? No, por el momento. Y ahora vamos a la otra acción que también se incorporó al artículo 43, como es el habeas corpus. El habeas corpus, que bien deriva que es una frase en latín que significa que tengas tu cuerpo, que también es una acción sumarísima, de plazos sumamente breves, tendientes a tutelar la libertad ambulatoria y física. El amparo es para cualquier derecho constitucional que no sea la libertad. El habeas corpus es específicamente para la libertad ambulatoria. ¿Y qué significa esto? Implica poner a un individuo a disposición de un juez a efectos de determinar la legalidad o no de una privación de libertad. O la legalidad o no de un acto que pueda afectar la libertad. Porque puede ser que alguien esté detenido legalmente. Entonces, voy a revisar esa detención. A mí me detuvieron. Presento una acción de habeas corpus, me ponen a disposición del juez. ¿Y usted por qué está detenido? Y porque me detuvieron en el marco de la causa tal por tal cosa. No, esa detención es legal. Ahora, si alguien me detiene sin orden de juez, sin motivo aparente, sin estar en un caso de flagrancia, me detienen, me meten en un patrullero y me llevan, ¿es legal eso? Ahí es donde tenemos el habeas corpus, para poner a esa persona que ha sido detenida ilegalmente a disposición de un juez y que el juez se expida. A ver, ¿por qué está detenido? ¿No me pueden justificar por qué lo detuvieron? Afuera. En este sentido, es una acción popular, es decir, que la puede interponer cualquier persona en favor de cualquiera y sin formalidad alguna, no requiere de forma procesal. Yo puedo presentarlo in voce, inclusive, es decir, en forma oral ante el juez. Y es una garantía que mantiene aún su vigencia durante el estado de sitio. Por ejemplo, estamos saliendo de la cancha, contentos todos, eliminamos a Boca, y veo que un patrullero sin causa aparente alguna se levanta a 3 pibes y se los lleva. Bueno, tranquilamente yo puedo presentarme ante un juez y presentar un habeas corpus porque he visto que han sido detenidas ilegalmente 3 personas. Ahí no estoy informando a quién se detuvieron. Bueno, el juez tendrá que librar oficio a las comisarías pertinentes. Infórmeme a quién tienen detenido y por qué lo tienen detenido. Sobre la base de ese informe, el juez dice, bueno, tráiganmelo. ¿Usted por qué lo detuvieron? ¿Porque no les gustaba mi cara? Bueno, afuera. Y a su vez también, la acción de amparo, en el habeas corpus puede declararse también la inconstitucionalidad de la norma que faculta por ahí al poder a detener. La Constitución Nacional, en su artículo 43, claramente legisla el habeas corpus cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física. Pero también es procedente en el caso de agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención o de desaparición forzada de personas. Y reitero, puede ser presentado por el afectado o por cualquier persona en su favor. El juez tiene que resolver de inmediato y mantiene plena vigencia durante el estado de sitio. Es la única garantía que no se suspende. Fíjense las causales, no es solamente cuando esté restringida o alterada la libertad, sino también en caso de que estés detenido legítimamente, pero se agraven las condiciones de detención o desaparición forzada de personas. Esas son las causales del habeas corpus previsto en el artículo 43. Ahora cuando se corte, ya volvemos y seguimos.